Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre la estabilidad laboral y los elementos del contrato. Mi grupo está conformado por 4 personas: Damarisa Bogal, Juliet Pérez, Daniela Castro y Carolina López, quien les habla. Nuestro profesor de legislación laboral es Jairo Eduardo Molina. 3. Bueno, un contrato laboral es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona, a una empresa, bien sea natural o jurídica. La persona quien contrata es el empleador y la persona que presta el servicio es el empleado. Muy bien. Gracias, Carolina. Don Oscar, ¿usted qué opina? 3. Existen 5 tipos de contratos laborales: por hora y labor, a término fijo, término indefinido, aprendizaje, temporal, ocasional o accidental. El contrato por hora y labor, este contrato se contrata por un labor específico y termina en el momento en el que termina su obra o que complete su trabajo por el cual firma el contrato, ¿sí? El contrato a término fijo se caracteriza por tener una fecha de inicio y terminación. El contrato a término indefinido es todo lo contrario al término fijo, ya que pues no tiene un límite de fecha asignada para la terminación del contrato. El contrato de aprendizaje: a través de los contratos de aprendizaje, los empresarios apoyan la formación de los aprendizajes para que adquieran conocimientos prácticos en entornos laborales, contribuyendo en su desarrollo profesional y personal. En algunos casos las empresas hacen que las personas estudien, por decir, 6 meses en lo que ellos necesitan que se beneficien, y luego en ese momento que están estudiando les dan medio salario mínimo, apenas tengan su título, su técnico, lo que sea, les empiezan ya a pagar su salario normal, ¿sí? O en algunos casos las personas que necesitan prestar su hora social, los practicantes de las universidades, lo hacen por medio de una empresa y ahí aplican el contrato de aprendizaje. El contrato temporal, en el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, define el contrato de trabajo ocasional como aquel de corta duración, no mayor de un mes, y que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. También existe el contrato escrito y el contrato verbal. El contrato escrito es un documento el que se hace cuando una persona, bueno, el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo y firman y queda... Está el contrato escrito y el contrato verbal. El contrato escrito es un acuerdo al que llega el empleador y el trabajador que queda plasmado en un documento escrito. De esta forma se tiene una prueba de la existencia de una relación laboral en el que se admite como probatorio testimonio en una inspección o en un reconocimiento. El contrato verbal es aquel el que no existe un documento escrito mediante el cual se establecen las condiciones se van a desenvolver en la relación laboral convenida entre trabajador y empleador. Todo es por palabras, ¿sí? El contrato verbal, según la ley, tiene la misma validez que un contrato escrito, pues formalmente y demás. Digamos, la palabra es, digamos, tiene garantías, digamos, dentro de todo el ámbito laboral. Lo mismo que un contrato, digamos, Sí. en el momento en que alguna de las dos partes decida no continuar, pues digamos ya se dará por, digamos, por finalizado, exactamente. Pero pues eso es lo que entiendo yo sobre el contrato verbal. Digamos, tiene la misma validez que un contrato. Y se finaliza en un acuerdo Ajá. de ambas Ok, partes. listo. Steven, ¿vas a opinar algo? Pues en cuanto al contrato, lo que se maneja verbal y escrito, eso muchas veces uno no le presta tanta atención porque, por ejemplo, en este momento yo como empleado cuento con un contrato verbal en el que las partes que, como mi jefe, que es el empleador, y yo como empleado, sabemos y contamos que es un contrato igual como cualquier otro, a término indefinido, ya que es la palabra de él hasta el momento en el que él me quiera dejar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los elementos esenciales de un contrato,
¿sí? Como se inicia para hacer un contrato. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran 3 elementos. El primero, que la actividad personal sea del trabajador, o sea, la actividad general, lo que va a su labor, que va a hacer en la empresa, sea por la misma persona que firme el contrato, ¿sí? No que hoy voy a mandar a mi hermana a trabajar y que ella trabaje por mí, no, la persona que firma y asume la responsabilidad, ¿sí? También el segundo paso, el segundo elemento, es que la persona tiene que aceptar las condiciones que pone su representante o su empleador y también asumir sus labores y actividades que debe hacer al cargo el cual fue firmado su contrato. Por tercero, un salario como retribución del servicio. Si nosotros prestamos un servicio, recibimos nuestra retribución, que es nuestro pago, ¿sí? Una vez reunidos los 3 elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En el artículo 57 se habla sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Las obligaciones de la parte contratante son aquellas que permiten mejorar la condición de los contratos, buscando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. O sea, se benefician ellos con nuestros servicios y nosotros, pues obviamente por su remuneración. Tengo 10 como obligaciones más importantes de los contratantes, o sea, lo que debe ser la empresa con nosotros, ¿sí? Primero, poner a disposición del empleado los instrumentos de materias primas, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos a trabajar en telemercadeo, obviamente deben darnos nuestro teléfono, debemos manejar internet, plataformas y demás, porque son cosas que vamos a necesitar y son prioridades para poder realizar nuestro trabajo. Segundo, prevenir accidentes y enfermedades laborales, proporcionando espacios y elementos adecuados que garanticen la seguridad de los empleados. Tercero, prestar primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Cuarto, pagar la remuneración pactada según las condiciones establecidas en el contrato. ¿Por qué? Porque en algunos casos hacen que, digamos, en el contrato dice 1.000.000 de pesos y el día de su quincena o su mensualidad le pagan 800.000 porque ellos quieren, no, ellos están obligados a pagar, están obligados a pagar lo que dice el contrato, ¿sí? Conceder al trabajador las licencias reconocidas por la ley. Al término de la relación laboral, es pedir al trabajador certificación en la que conste su labor, tiempo de servicio y salario. En algunos casos, las empresas, cuando uno se retira, de pronto porque le sale una mejor oportunidad o algo, ellas se disgustan y no se prestan como a ese servicio de darle un certificado laboral, decir si fue una persona, si no, ¿sí? Entonces ellos también están obligados a hacer eso, ¿sí? A compartirnos ese certificado laboral. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Siempre respetar nuestras leyes como personas, como empleados y demás. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañente permanente, de un familiar hasta el grado de segundo consanguinidad, primero de afinidad y primero de civil, una licencia remunerada de luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral, así sea un contrato por obra y labor, sea un contrato indefinido, sea un contrato fijo, entre otros, ¿sí? La EPS tendrá obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia, ¿sí? La EPS, no sé si se han dado cuenta, cuando uno necesita ayuda de un psicólogo, uno por medio de las asesoras solicita esa ayuda. Es un poco difícil, pero ellos están en la obligación de prestarnos ese servicio. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable de parto. O sea, le pueden dar esa licencia una semana o 2 antes de que tenga su hijo, no hasta que ya dé a luz, ¿sí?
nosotros como empleados también tenemos obligaciones, no solo las empresas, ¿no? La primera es realizar personalmente la labor en los términos estipulados. Segundo, no comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, es decir, compartir información interna, ¿sí?, de la empresa a cualquier lado, como quieran, no. Tercero, conservar y restituir un buen estado, salvo del deterioro natural, los instrumentos y los útiles que hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Cuidar nuestros útiles de trabajo, no porque, ay, este teléfono es mío, lo voy a romper y no me importa, no. ¿Sí? También debemos responder si dañamos. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración en posibles casos de siniestro o de riesgos inminentes que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral artículo 236 al menos una semana o antes de la fecha probable del parto. Y de eso que puede acercarse a la Sí, empresa. James, ahí sí tienes que poner. Ahí hay que poner. ¿Te saliste? Fue tú. Es que está... Pues, Fue tú. o sea, en caso de que fallezca una persona de tu vínculo, Sí. en los grados que ella dijo, la EPS está obligada a darte el apoyo pues, psicológico. No te lo pueden negar. Y en la confidencialidad. Licencias también. Pero la licencia y en lo que No. tú decías de lo de confidencialidad, eso lo hacen firmar ahorita la mayoría de las empresas, creo que también están obligados de parte y parte a firmar los acuerdos de confidencialidad para que no ocurran pues esas Lo que tú cosas. mencionabas, Lo que tú decías, de que que de no pronto pueden se hablar mal comenta, contra yo de me que voy la a- se empresa habla. no quiere dar esa carta, esa certificación. Ninguna empresa puede negar. negar, digamos, primero no pueden negarte eso y segundo nunca pueden decir no, esta persona es deshonesta o esta persona no, porque ante la ley, digamos, ellos tienen sí o sí que dar una recomendación positiva pues de la persona. Y no tanto positiva, sino el certificado de que usted laboró con la empresa tanto tiempo, con un salario y con igual vacante, ¿sí? No es tanto de que ellos están obligados a decirle, sí, es que él fue una excelente persona, mejor dicho, él amaba a todos, no. Es cuestión de que ellos están en la obligación de darle a usted ese certificado. ¿Por qué? Porque en el momento que usted está buscando un trabajo, las empresas le piden a usted certificados, ¿no? Si usted dice que trabajó un año en Alpina, y ellos van a decir, muéstreme y certifíqueme que usted trabajó allá. ¿Y cómo lo saben? Pues obviamente el certificado que se lo da directamente a Alpina. Y si Alpina no se lo da, entonces usted cómo hace, ¿sí? Entonces es ahí donde ellos están obligados a brindarle ese certificado. Steven, ¿quiere decir algo? Pues en cuanto a la certificación, eso muchas veces sí lo puede regir la ley, pero también hay en algunos momentos en que la empresa no lo hace, no solo porque no quiera, sino porque de pronto piensan que el empleado va a sacar demasiado provecho de eso. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pasó, yo antes trabajé en un supermercado y lo que me pasó es que cuando yo pedí certificación de mi trabajo, ellos me la negaron que porque eso era un beneficio muy exclusivo hacia mí y no aportaba nada a la empresa. No, pues yo Entonces, creo que ahí eso estaban está mal. errados. Claro, porque todo mal. es un derecho. Porque eso, ciudadano. eso también, o sea, eso sí es una obligación de la empresa. No lo que sea pronto es de hablar bien, lo que decía ella también, sino simplemente dar su certificación de que usted laboró, así sea que haya laborado una semana, aún no deben de certificarle. Pues, Sí, al menos porque es esa una semana porque experiencia. usted En prestó una contratación lo que experiencia. buscan es de Y pronto también. la experiencia que usted hizo en Exacto. ese lugar. Pero Claro. lo Más digo no lo porque- bien que lo hizo o lo mal que Sí, lo hizo. yo trabajé, lo digo porque trabajé en una empresa donde era prestación de servicios y por una semana que trabajé ellos siempre me certificaron también y ellos me dicen hay que certificarlo porque pues es su experiencia y consta que usted sí sabe eso y laboró. Digamos en el caso de Steven, de pronto a la empresa le disgustó que él se retirara o no sé, Sí. y hay personas que no les gusta de pronto que usted progrese, ¿sí me entiende? O sea, es muy difícil. Bueno,
Ahora los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Yo considero sí. El primero, el cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones. Segundo, implementación de contratos a término indefinido. Tercero, confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleado en la compañía. Cuarto, lanzamiento de vacantes al personal interno. Quinto, concientización frente al cargo y su importancia. Bueno, digamos el 4, el lanzamiento de vacantes a personal interno me suena mucho porque he tenido amigos que digamos tienen un cargo abajo de su jefe, ¿sí? Y él tiene toda la experiencia, la capacidad para reemplazar a su jefe y se fue su jefe y él lo sabía todo, pero no hicieron la vacante en la empresa, no la hicieron interna, sino buscaron por aparte, la persona la metieron y ya. Obviamente todas las personas queremos progresar, queremos tener cargos altos porque uno se aburre un año en el mismo lado o en el mismo, como en el mismo cargo, uno siempre quiere surgir y crecer, ¿sí? Y una de las falencias de la estabilidad laboral o que una persona busca trabajo en otras empresas por crecimiento personal y profesional es por eso, porque las empresas no dan oportunidad de uno crecer ahí mismo, sino siempre estancado en su misma vacante, y así le pasó al muchacho. Él quería surgir y no le dieron la oportunidad, él se desanimó bastante porque llevaba como 2 años en eso y lucha, aprende y con muchas ganas, y no le brindaron la oportunidad ni le dijeron, venga, ¿a usted le interesa? ¿Quiere aprender? O venga, le hago una evaluación, un test, vemos a ver si está capacitado. No le nombraron nada, buscaron otra persona por afuera, la metieron y ya. Entonces, digamos, para mí eso sí genera mucha desestabilidad laboral. ¿Quieren opinar algo sobre eso? ¿Alguna experiencia que hayan tenido en una empresa? Que no les hayan cumplido con sus pagos, con sus vacaciones como deben ser. Les gustaría un contrato a término indefinido, porque la mayoría de personas ahora nos dan contrato a término fijo, ¿no? Yo tuve un trabajo donde duré 3 años, pero pues digamos nunca hubo como pues un escalón más, nunca había nada, y claramente es desmotivante porque lo que decías es muy cierto, uno siempre busca como su crecimiento y demás, y pues bueno, resulta que después cuando me salí hay un tiempo estimado para que le paguen a uno su liquidación. Pues pasaron casi 4 meses en los que nunca, digamos, siempre me decían que sí, que el viernes, y así se fueron 4 meses, y digamos ese es digamos la irresponsabilidad de los empleadores de la gran mayoría, es esa, que no, después de que una persona termina de prestar un servicio, no le quieren pagar. Igual pasa con, digamos, por ejemplo, los proveedores, les dan su mercancía y ya después no les quieren pagar. Entonces eso desincentiva, digamos, como, o bueno, no desincentiva, pero sí baja el crecimiento, pues digamos, de las empresas. Hay empresas que por tratar, digamos, mal a sus empleados o por lo que sea, pues obviamente empiezan a crecer hasta el punto en el que, digamos, ya tienen que cambiar todo su personal, y pues se quedan con un equipo, digámoslo así, como mediocre, porque no conocen la empresa, no tienen una motivación clara, y pues realmente más que trabajar por una remuneración, uno debería trabajar como por lograr cosas, ¿sí? Entonces, pues de pronto eso es lo que yo podría... Digamos, en el caso que dice James, uno no trabajar como por trabajar en ese tema, también es muy importante las capacitaciones, porque una persona llega nueva y es un nuevo mercado, algo que uno nunca ha trabajado, ¿sí? Hay empresas que dan demasiada oportunidad, ¿sí?, para que uno trabaje sin experiencia, y eso es muy bueno, porque hay empresas que le exigen a usted 1 año de experiencia, pero no le dan la oportunidad de trabajar, ¿no? Yo creo que a más de todos nos ha pasado, ¿sí? Entonces, las capacitaciones son muy buenas para que nosotros conozcamos qué vendemos, nos enamoremos qué es lo que vendemos y podamos así mismo ser muy buenos en lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué otra cosa quieren hablar, opinar? Yo tengo una pregunta. Trabajé en una empresa donde nosotros nos daban un contrato por prestación de servicio, luego nos pasaron por
hora o labor. Después de cierto tiempo, si yo renové el contrato más de 2 veces, ¿cuántas veces se debe renovar el contrato para que pase un contrato de término indefinido? Pues hasta donde entiendo, las prórrogas tienen que, digamos, no ser mayores a 3 tiempos. Es decir, le dan un contrato a término fijo de 1 año, pasa otro, luego otro y ya ahí tienen que hacerle un contrato a término indefinido. Es lo que entiendo yo. Ah, ok, sí. ¿Queda clara su duda? Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, le quiero dar gracias a todos por colaborarme para realizar esta actividad. Que Dios los bendiga y tengan un buen día. ¡Bravo! Bravo, muchas gracias.